Muy buenas noches. Como se los había comentado anoche en mi primera story de LinkedIn, lo prometido es deuda. Les voy a hablar de cómo lograr la regularización definitiva en España sin tener que recurrir a la alternativa del casamiento. Y hago hincapié en esto último porque hace 5 años, cuando yo quise iniciar mis trámites de la nacionalidad española por residencia, hice lo que normalmente cualquier inmigrante haría: consultar a un abogado supuestamente experto en la materia. Le muestro mis papeles, los requisitos que cumplía para según cual o tal permiso de residencia, y sin mirarlos me espeta sin más: tu única salida es casarte con un español. ¿Por qué me tengo que casar si te estoy mostrando las diferentes alternativas que tengo? Un poco para que otras personas no pasen por esa situación, les quiero hablar de cuál fue mi proceso para lograr la residencia de larga duración de la Unión Europea. Ojo, yo en este segmento no voy a tocar el tema ni de los inmigrantes ilegales ni de los refugiados, porque considero que ellos merecen un tratamiento aparte que se escapa de mis competencias, porque yo no soy abogado. Simplemente puedo hablar desde mi propia experiencia personal para que sirva de ejemplo a otros que estén en la misma situación en la que yo me pude encontrar hace 5 años. Comenzamos. Yo, cuando vine a España en el 2012, entré con un permiso de estudiante. Dadas las circunstancias que se estaban gestando en Venezuela para ese momento, hice otro máster, de manera que pude optar nuevamente al permiso de estancia por estudios, que no es lo mismo que permiso de residencia. Cuando tú entras a España por estudios es una estancia que se supone tiene un periodo de caducidad y te tienes que ir del país y de la Unión Europea. En cambio, residencia te faculta para trabajar, para estudiar, para residir, entre otras cosas. En el año 2014, el gobierno en turno aprobó una ley en donde se establecía que los que ejercíamos labores de investigación en entorno universitario, llámese los que estábamos haciendo un doctorado, teníamos prohibido seguir siendo considerados como estudiantes. ¿Qué implicaba eso? Que un estudiante de doctorado, por su condición de estudiante, solamente tenía derecho a un permiso de estancia siendo extranjero. Y ese permiso de estancia aplicaba más o menos las mismas condiciones que las que tiene un becario en España. Tiene que estar máximo en esa condición por 2 años. De lo contrario, tiene que abandonar el país igualmente. Yo tenía varias alternativas al momento de acabar el doctorado. Una era solicitar permiso de búsqueda de empleo, que era válido por 1 año. Pero al igual que el permiso de búsqueda de empleo alemán, también era sujeto al cambio de permiso de residencia por parte de tu empleador. Que de hecho a mí también se me concedió el permiso de búsqueda de empleo en Alemania, solo que aquel duraba 6 meses. No lo cogí porque casualmente para ese momento ya yo tenía empleo en España. Continúo. Esa era una alternativa. La otra alternativa era solicitar un permiso de emprendedor. Aquí habían dos vertientes. El permiso de ley 14/2013 de emprendedores se podía solicitar posterior a acabar el doctorado, porque la misma ley lo amparaba. Pero a su vez estaba el régimen general, que también te otorgaba el mismo permiso de emprendimiento, solo que la ley general tiene la ventaja de que no te condiciona a ejercer el emprendimiento solamente en el doctorado en ingeniería, que era mi ramo, mi campo. El de la ley general, ya como su misma ley lo dice, es general. Yo tenía el mismo permiso de emprendimiento con la misma duración, pero yo podía ser peluquera, podía ser camarera, podía ser lo que yo quisiera. Con el permiso de emprendimiento de ley 14/2013 sí que tienes tu condicionamiento al emprendimiento que has colocado para que te otorgasen el permiso. Casualmente, para ese momento yo también tenía derecho a solicitar, que no es lo mismo derecho de concesión, el permiso de residencia permanente, tanto español como la Unión Europea. Problema: el español me pedían tener 5 años ininterrumpidos trabajando en España. Ese requisito no lo cumplía porque, de acuerdo a la ley de migración en la Unión Europea, cuando tú estás de estudiante, solamente te equivale a medio año de trabajo. Yo estuve 2 años de estudiante y eso solamente fue equivalente a 1 año de trabajo. Y los 4 años que estuve en el doctorado sí me contaron como 4 años de trabajo. Eso es muy importante recalcarlo.
Y digo casualmente porque los 3 permisos yo los podía solicitar al mismo tiempo porque cumplía con el tiempo reglamentario. Es decir, yo tenía 2 meses antes y 3 meses después que se me caducase el permiso de residencia que tenía en ese momento para solicitar cualquiera de esos permisos, o uno de ellos o todos. Yo los solicité todos porque no existía en ese momento una ley que condicionase al otro. La ley del régimen general no interviene sobre la ley 14/2013. En consecuencia, se pueden pedir ambos permisos. Y dada la circunstancia de que yo también tenía derecho a solicitar el permiso de residencia permanente de la Unión Europea, solicité los 3, con la suerte de que se me concedieron los 3. Y eso fue súper cómico porque el día que fui a la policía a regularizar mi situación, ellos no sabían qué hacer conmigo, no sabían cuál permiso darme. Yo ya tenía el de ley de emprendedor 14/2013 con el cual me vine a trabajar a Pamplona. Pero tenía el de régimen general, que me convenía más, y al poco tiempo me salió el de la residencia permanente. Lógicamente, opté por la residencia de larga duración Unión Europea. Yo si quiero, puedo pedir ahora mismo la residencia de larga duración española, pero tengo ya la de la Unión Europea, que de hecho es más valiosa, si se quiere. Y así terminó mi periplo de cómo me regularicé definitivamente en España. Tengo una residencia permanente en la Unión Europea que la tarjeta sí que la tengo que cambiar cada 5 años, bien sea por motivos de cambio de apariencia física, de estatus marital, de cambio de domicilio, etc. Pero la residencia es permanente. Y eso no es lo mismo que es nacionalidad española, que ahí es donde vengo con lo de la parte del matrimonio. Yo me acuerdo que en ese momento se nos decía, tanto abogados como personas del común, que tú podías casarte con un español o española, porque hay que recalcar que acá es válido el matrimonio de personas del mismo sexo. Y entonces tú podías casarte con un español o española, convivir con ellos un año y luego solicitar la nacionalidad. Pero mucha gente confunde el estar un año casado con un español, solicitarla y que inmediatamente te la iban a dar. No, eso ya no es así. Tú tienes todavía derecho al año de solicitar la nacionalidad española. Pero igual tienes que ponerte en la cola a ver cuándo te dan la nacionalidad a ti. Y mientras te tienes que someter a vigilancia policial, a reconocimiento de papeles, de padrones de convivencia, etc. Yo no me quise meter en ese paquete. Porque como les dije, yo misma me busqué estas alternativas sin abogado, aunque sí que es verdad que yo reconozco que hubo una abogada que me ayudó mucho en todo este proceso, que es la doctora Mónica Peña Maeso, que está en Madrid. Me ayudó muchísimo en el proceso de la obtención del visado, pero en ningún momento ella me planteó la salida del casamiento, porque yo tenía muchas alternativas sobre la mesa. Y ya para finalizar el vídeo, comentarles que este tipo de procedimiento mayormente es válido para quienes estén cursando doctorado y sean extranjeros. ¿Por qué? Porque en el momento que acaban el doctorado no tienen una continuidad porque el visado que se les otorga es muy limitativo. Entonces tienen estas alternativas para regularizar su situación en el país, o de lo contrario tienen que marcharse. Aunque ignoro con estos tiempos de pandemia si eso se sigue cumpliendo a rajatabla o no. Y ahí no puedo hablar con propiedad porque esto de la pandemia cambió todo. Pero yo los invito a los extranjeros en España que hayan estado en una situación similar a la mía, que sigan esta senda y, de ser posible, asesórense con abogados. Y si el abogado les salta de una vez el tema del casamiento, deséchenlo, porque hay más alternativas. No caigamos en el juego y en el estigma de que nosotros los extranjeros, sobre todo los latinoamericanos, venimos a aprovecharnos de los españoles por papeles, porque en muchos casos, por lo menos en el mío, no hay nada más lejos de la realidad. Un saludo, se les quiere. Besos.